especial en este día porque está con nosotros Diego Rojas. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen Diego día. Rojas, que es periodista, que acaba de publicar El Kirchnerismo Feudal, de Editorial Planeta, un libro que analiza los poderes provinciales durante la década K. Y en este análisis, ¿con qué te encontraste? No, bueno, con muchas cosas, porque en realidad la cuestión acá me parece que es tratar de ver si el discurso kirchnerista que se postula a sí mismo como progresista, centroizquierdista, transformador, tiene una expresión real en los hechos, ¿no?, concretos de su gobierno. Y el kirchnerismo en las provincias es Insfrán, es Alperovich, es Beder Herrera, que son... No concuerda con... no solamente no concuerda, sino que son gobiernos profundamente conservadores, con gobiernos que están atravesados por el nepotismo, por los negocios con los dineros del Estado, por la represión, por la muerte. Incluso, digo, la misma Santa Cruz de los Kirchner está atravesada por este modelo que se aleja completamente de estos postulados con los que se presenta a sí mismo el gobierno de los Kirchner. Entonces, a mí me interesaba mostrar cómo el kirchnerismo realmente existente en las provincias daba cuenta de lo que es el kirchnerismo en términos concretos, en términos reales. Uh-huh. Es interesante porque es la primera vez que existe un peronista en el poder que verdaderamente viene de un feudo, porque a pesar de que La Rioja de Menem podía ser considerado un feudo tradicional, no lo era en el término en lo que es el Santa Cruz de Néstor y qué sé yo, el Neuquén de Zapac o San Luis de Rodríguez Sá o la vieja Catamarca de los Sá, digamos, ¿no? Menem es verdad que dominaba absolutamente La Rioja, pero no tenía las características tan cerradas de feudo como tenía Néstor. Y eso es muy importante, por eso este libro me parece esencial, el kirchnerismo feudal, porque desnuda lo que los Kirchner quisieron traer de la experiencia provincial a la experiencia nacional, ¿no? Instalar un feudo en la Argentina. Lo intentaron. Al principio estaban un poco apichonados, creían que iba a ser más complejo hacer un feudo, y de hecho si vos ves los 2 primeros o 3 primeros años, ellos se mantienen como una especie de desarrollismo aperturista, etcétera, pero luego rápidamente copan la idea del modelo feudal y empiezan a trabajar en eso, ¿no? Sí. Entonces yo lo que te quería preguntar es ¿qué características tienen esta clase de políticos que hoy tienen tanta gravitación en la Argentina? Bueno, antes de esto, me parece que tocaste un tema muy importante. Santa Cruz es el modelo que luego se trasplantó a nivel nacional, donde está esta relación de desarrollo de capitalistas amigos, ¿no?, empresarios que hacen fortunas ingentes, pero, digamos, ligadas muy cercanas al poder y con lazos personales con ese poder, ¿no? Y esta situación de los medios en la provincia de Santa Cruz, donde solamente hay un portal que pueden plantear noticias opositoras o plantear noticias que no sean las que dicta el Estado, es muy notable. Y creo que este procedimiento y la represión, estuve hablando con gente que sufrió una represión que incluyó militarización, centros clandestinos de detención, un cura que refugió a trabajadores en la iglesia. En Santa Cruz. En Santa Cruz, sí. En 2006, no estamos hablando del 78, sino en 2006, cuando los Kirchner gobernaban la provincia desde la Casa Rosada. Ahora, volveme a decir, ¿cuáles son los hechos estos graves? Mira, en Las Heras en 2006 hubo una gran huelga de petroleros que estaban atravesados por estos dos hechos. El impuesto al salario por el que se oponían, así que es muy contemporáneo, y la tercerización, porque había petroleros que revestían como obreros de la construcción. Hace una huelga de 20 y pico de días, se militariza la ciudad de Las Heras, que es un poblado netamente petrolero, y luego se lanza la represión. Ahí muere el policía Sayago, no sé si te acordás. Sí, ahora me acuerdo, que estaba el juicio de estos días, estaba terminando. Y ahí se lanza una situación de terror directamente, porque se detenía la gente en las calles, se entraba a las casas, se destrozaba todo, a tal punto que el cura me contaba a mí que tuvo que habilitar la iglesia, donde por 10 días se refugiaron 150 familias para que la policía militar de Santa Cruz no los fuera a cazar. Entonces, es una situación de represión increíble. Mira, no lo dice solamente los petroleros, porque yo fui al juicio, estuve viendo la jornada del juicio. Ex concejales del Frente para la Victoria decían que había centros clandestinos de detención. Y no estamos hablando de dictadura, sino que estamos hablando del gobierno de los derechos humanos, ¿no? Entonces, esta distancia entre lo concreto y el discurso, me parece que es una característica, bueno, es lo
es conocido, ¿no?, esta cuestión del relato, pero cuando vos te enterás de estos hechos tan aberrantes, me parece que cobra una dimensión muy tangible esta distancia tan grande. Diego, queremos seguir conversando con vos, tenemos las noticias, ¿te quedás un ratito más? ¿Cómo no? Claro. Estamos con Diego Rojas, periodista, y nos cuenta todo acerca de este libro que acaba de publicar, El kirchnerismo feudal. Ahora Mitre informa primero. No, estaba leyendo el capítulo que tiene que ver con Formosa. Hay un subtítulo que es bastante inquietante que dice así: reprimen a los niños. Claro, porque yo traté de buscar, además de datos estructurales, históricos recientes y políticos de cada provincia, contar historias que permitieran mostrar esto de un modo más cercano, ¿no? Y en Formosa hace 2 años pasó algo que es increíble, ¿no? Los chicos de Nacional de Formosa, bueno, justo ahora que están estos directores profesores tomando esto, decidieron ocupar la escuela por una serie de derrumbes edilicios, por una cuestión concreta del edificio donde estaban estudiando. Y ahí cuento cómo fue un proceso increíble en el cual primero hicieron fraude para que no se presentara el centro de estudiantes que estaba liderando toda esta situación de protestas en el colegio. Cuando deciden la toma, Infran les envió a pibes de entre 12 y 17 años, que eran los que estaban tomando la toma, la infantería armada le metió servicios a un colegio. Servicios adentro que le mostraban armas a los chicos de 12 años, intimidad con armas armas de fuego, ¿no? A este nivel llega esta cuestión del gobierno de Infran en su fase muy reaccionaria, porque me parece a mí que es un gobierno tan totalitario que es fascista, yo creo que es fascista el gobierno de Infran, que no soporta ningún tipo de anomalía. Y lo claro, que no es ni un milímetro a nadie. Alguien se queja porque tiene sed, porque no tiene agua, lo mal, van a... Por eso, mira, yo les voy a contar una cosa que es impresionante de Infran. Yo fui a 2 actos, bueno, yo viajé mucho para hacer este libro y además vengo viajando mucho. Fui a 2 actos de Infran que él organiza los sábados un operativo que se llama Por la provincia todos, por nosotros todos, se llama algo así. Entonces va a los pueblitos alejados de la capital Formosa, que ustedes saben, Formosa es la provincia más pobre del país, y los pueblitos estos carecen de todo tipo de infraestructura sanitaria, de cualquier tipo. Pero ese sábado, cada 7 meses le toca al pueblito, porque esta es la regularidad, y va todo el Estado. En la escuela instalan el dentista, el oftalmólogo, el ortopedista, los documentos, y cada 7 meses. Cada 7 meses aparece el Estado de ese modo, después se va. Pero cuando aparece el Estado, aparece todo el Estado personificado en sus funcionarios. Van Infran, van los diputados provinciales, los senadores provinciales, los senadores nacionales, los diputados provinciales y todos los ministros, lo cual es muy inteligente de su parte, porque también quien no va es como que no está incumpliendo, es un hereje del infranismo. Van todos. E Infran se para enfrente de esos, hace su discurso, pero es como el monarca ante su corte. Y es impresionante esto, porque yo leía justamente a un antropólogo que estudiaba, Girk se llama, que estudiaba cómo el poder estatal se imponía en las monarquías asiáticas antiguas, y mencionaba este método, ¿no? Sí. La monarquía que iba moviendo la corte por las extensiones del imperio para mostrar el Estado y esa, ¿no? Y si esto es así, hay que pensar que Infran está en el Ejecutivo desde hace 25 años. Por lo tanto, cualquier pibe de 30, ponele, cualquier joven, no pibe, cualquier joven de menos de 30... Se acuerda que iba a su colegio cuando era chico. Solamente puede pensar en el poder con los rasgos de Infran. Le dicen el tío Gildo, los chicos le dicen el tío Gildo, está instalado así, no solamente es fascista, es monárquico fascista, ¿entendés? Y lo notable de todo esto es que el kirchnerismo, te recuerdan, el kirchnerismo es muy hábil en la puesta en escena. El 25 de mayo, este último 25 de mayo, Cristina Fernández de Kirchner lo ubicó a su izquierda. Sí, y ¿no? La cámara lo enfocaba. Permanentemente, lo llama Gildo, ¿no? No es inocente, esto no es inocente. Creo, a mí me parece que lo que dice el kirchnerismo es: estos son los nuestros, no saquemos las patas de esta fuente. El otro día en un acto en la Villa 21 incluso recalcó Cristina lo bien que estaba Formosa ahora. ¿Se acuerdan cómo era Formosa en el 2003 y cómo está ahora? Ahora, ¿por qué pensás que todo lo que contaste es viejísimo, en el sentido de son modelos que llevan en la Argentina 100 años, por lo menos? ¿Por qué pensás que sobreviven estos modelos en provincias, sobre todo muy pobres, ¿no? Bueno, me parece que hay elementos de dominación muy fuertes, y justamente de dominación estatal e ideológica, como esto que decía de Infran, digamos, presentándose como la corporalización del Estado y del poder absoluto. Me parece que hace muy razonable que la gente diga, bueno, esta es la única opción. No creo que, viendo, digamos, que aparece este hombre con todo su séquito y que trayendo el Estado, y sabiendo que esta persona está hace más de 2 décadas en el poder, les parece
como lo más natural, lo más razonable, que esta persona siga siendo la única opción posible de ejercer el poder. De todas maneras, a mí también lo que intento mostrar en este libro es que a pesar de estar esta situación, digamos, de conservadurismo atravesado por todas estas manifestaciones, también hay manifestaciones muy fuertes de oposición a esto, que me parece que permiten vislumbrar posibilidades a futuro que también le oponen resistencia a estos poderes. Pues, mira, en la regla está de Herrera, que no dudó en mandar a reprimir a los manifestantes ambientalistas en Famatina. Pero sin embargo también está Famatina. Famatina es la expresión de cómo un pueblito de 7.000 habitantes no solamente venció a la Osisko Mining Corporation, a una multinacional minera canadiense, venció al gobierno provincial y venció al plan estratégico de desarrollo económico de Cristina Fernández, que plantea que la megaminería a cielo abierto es fundamental para su plan económico. Entonces me parece que este tipo de cuestiones y otras más plantean que, a pesar de que está esta dualidad, ¿no? Digamos, enclaves del pasado muy fuertes, implantadas en este presente, pero también lo más contemporáneo de este presente, que nos permite pensar, al menos creo yo, en la posibilidad de un futuro promisorio. Diego, recién estabas contando que viajaste a Formosa, me imagino que viajaste a otros lugares más. ¿Pudiste laburar libremente en esas provincias? ¿O sentiste un poco la presencia estatal? No la sentí en ese sentido, porque, por ejemplo, Formosa, volver a Formosa, está el amigo Krivitsky, que ustedes recordarán, un periodista que es como el que maneja el 678 formoseño y habla, que cada vez que visito la provincia, que la visito varias veces, hizo algún comentario, pero no sentí ningún tipo de presión. Me parece que uno se puede manejar también a veces. Por ahí es más difícil cuando vas con cámaras y con un equipo y con la presencia de la nata. Pues uno va solo, me parece que es mucho más sencillo. Es más, este viernes voy a estar presentando el libro en Formosa, así que vamos a ver cómo recibirán los compañeros infranistas. ¿Y qué te encontraste en Santiago del Estero? En Santiago del Estero es increíble también, porque es increíble por lo siguiente. ¿Qué son las guardias blancas de la soja? Las guardias blancas de la soja son grupos armados ¿Grupos armados? Grupos armados, pero mira, te comento. En el campo santiagueño se vive un estado latente de guerra civil, porque además los campesinos que defienden sus tierras legalmente están habilitados a portar armas. Entonces vos vas por el campo santiagueño y los tipos están con los fusiles, ¿no? El movimiento del Mocase, por ejemplo, están armados porque la ley de usucapión les permite a ellos defender los terrenos que tienen. La ley dice, si el Estado no defiende frente a los intentos de usurpación, el legítimo dueño tiene la posibilidad de defenderlos con una fuerza similar a la de los ocupantes, digamos, algo por el estilo. Esto les permite a ellos andar armados, pero lo hacen como un modo de autodefensa concreta, porque han habido asesinatos, hay ataques permanentes de guardias blancas, de mercenarios contratados por los terratenientes sojeros, que para expandir la frontera sojera necesitan desalojar a las comunidades campesinas que siguen, digamos, teniendo sus terrenos a la vieja usanza. Es un western clásico, de hace 2 siglos. Claro. Es un western, pero ocurre ahora y hay muertos ahora. Yo hablaba con gente que dice, bueno, que estás en el pueblito, estás ahí y ahí están, esos son los mercenarios. Es como, se sabe quiénes son los mercenarios, se sabe quiénes son los empresarios pagados. Hay empresarios que están presos por la muerte de Cristian Ferreira, por ejemplo. La justicia logró determinar que un empresario terrateniente que quería agrandar su espacio de cultivo de la soja contrató a gente para que fuera y matara a los que se resistían a esto. Esto en el marco de Santiago del Estero, donde me parece interesante esto. ¿Qué tiene Santiago del Estero? Fue gobernada durante décadas por Juárez. Pero esto es la cuestión del kirchnerismo. Justamente estos cambios. Asumió Zamora, que era un radical. Asumió Zamora. Hizo Radical K y se transformó en Juárez. Se transformó en un Juárez. Acaba de aprobarse la posibilidad de su tercera reelección. O sea, la gente que decía, bueno, pues cambiamos a Juárez para que no se eternicen ahí en el poder, ahora tiene un tipo que está por tercera vez en un mandato y tiene esta cuestión, porque Zamora lo que hace es grandes teatros para que haya, digamos, manifestaciones culturales, tal como hace el gobierno, ¿no? Que tiene una política cultural que uno dice, bueno, es interesante, pero estructuralmente sigue teniendo la misma política. La expansión agrosojera en contra de los campesinos santiagueños sigue existiendo y siguen estando los mismos personeros e incluso empresarios como IC, el grupo IC, que es el dueño de la provincia, donde conviven estados provinciales al servicio de grupos corporativos muy fuertes. Entonces ahí también este mito del gobierno que lucha contra las corporaciones, uno dice, bueno, limitemos
entendemos un poco esto de que luchar contra las corporaciones porque, digamos, las promueven de manera muy, muy, muy potente. Uh-huh. Y en Salta, la capital de la iglesia. Salta, la capital, es impresionante. Bueno, ¿qué iglesia? La iglesia católica, ¿no? La iglesia católica, en Salta, la educación católica es obligatoria en las escuelas primarias. Los obligan a los chicos a rezar al ingresar a la escuela, les dan la hora de religión, y los que no quieren, los padres que no dicen, bueno, a mi hijo no, los mandan, seguramente como pasaba en la época del peronismo, ¿no? Donde había educación religiosa obligatoria, los mandan a la biblioteca. Pero todo en una situación de tensión, y en la cual, digamos, los Urtubey, o el gobernador Urtubey pertenece al Opus Dei, donde la educación sexual está muy limitada, a tal punto que los manuales de educación sexual que se utilizaban en la provincia, hasta que no se pudo tolerar más esta situación, hasta el año pasado, eran elaborados por un think tank del Opus Dei de Valladolid, donde se decía que usar el preservativo era tan riesgoso como no usarlo, y que en realidad promovía la promiscuidad. Lo cual, o sea, los manuales de educación sexual salteños decían no usen preservativos. Y Salta es la provincia que tiene los mayores índices de embarazo adolescente. Hay una pandemia de niñas de entre 14 y 17 años embarazadas por esta falta de educación y por este largo compromiso con la iglesia. Que no solamente es con la iglesia, bueno, ahí sí se puede pensar en un feudalismo más historiográfico en el sentido, ¿no? Sí, más medieval, porque ahí gobiernan realmente familias de la vieja oligarquía argentina de un modo, digamos, eterno. Urtubey pertenece a una de ellas, por ejemplo. Aliados con el kirchnerismo. Kirchneristas, ¿no? Esa es la cuestión, porque esto de decir que son aliados, en realidad son kirchnerismo directo. Es el kirchnerismo, esta es la cuestión. Y miren, cuando el gobierno de Urtubey, cuando salió muy recientemente esta cuestión de que la Corte Suprema permite el aborto no punible, sí, ¿no? En caso de violación, el gobierno de Urtubey sacó un decreto para obstaculizar de manera práctica cualquier intento de que esto se lleve a la práctica. Urtubey envió una carta a la Nación diciendo: si quieren llamarme feudo progresista, me pueden llamar feudo progresista. Lo decía así, y decía, buenísimo. Y decía lo siguiente, Urtubey: si acá vienen, si quieren venir gays a casarse a Salta, yo les voy a tirar de todo menos arroz. Esto lo decía el gobernador. O sea, y esto dice que lo firma él. A ese punto llega el nivel de conservadurismo kirchnerista. Sí, no, claro, tiene mil caras, porque después venden acá el matrimonio igualitario mientras el gobernador. Claro, pero cosas que se condenan. Sí, no, claramente es la lógica electoral, o sea, es lo mismo que en el conurbano, y más allá de lo que apoyen o no apoyen, también hay un cinismo gigantesco en dejar hacer o en dejar que sucedan cosas en lugares lejanos a la ciudad de Buenos Aires. O no tan lejanos. No tan lejanos. Como es el caso de Merlo, pero acá 20 hora. Por eso, por ahí no en la cotidianidad, pero lo que es evidente es que la búsqueda es el cinismo detrás del voto. O sea, es porque consideran que OTAC gana las elecciones, entonces lo dejamos OTAC. Digamos, sí, eso es pragmatismo bestial. Exacto, un pragmatismo bestial. Claro, lo que pasa es que a mí me parece que en la ciudad de Buenos Aires, donde no gobierna el kirchnerismo, se puede establecer este discurso progresista, y lo plantean porque no ejercen el poder, porque allí donde lo ejercen verdaderamente, en estos gobiernos en cada electorado tiene una cara distinta. Claro, pero quiero decir, o sea, en el Gran Buenos Aires están los varones del conurbano, en el interior están estos gobernadores feudales, todo esto es el aparato kirchnerista. Digo, cuando el poder realmente ejercido por el kirchnerismo, más allá del poder nacional, tiene estas características hiperconservadoras. No, te iba a preguntar por Tucumán. ¿Quién mató a Paulina Lewis? Pues bueno, claro, porque en Tucumán bueno, igual, miren, está esta cuestión, esta doble cuestión, porque es un gobierno que, bueno, vos lo describiste muy bien cuando creo que era tu informe del programa de la Nata, un gobierno atravesado por los negocios familiares que manejan a la Tucumán como una empresa de los Alperovich, ¿no? Entre Beatriz Rosques y Alperovich. Pero no solamente eso, sino que la impunidad que plantea el caso de Paulina Lewis es atroz, es realmente atroz, digamos, cómo el Estado actuó, cómo la Fiscalía actuó para que el caso no se resolviera. Pero miren, justamente lo que yo decía de pasos que permiten vislumbrar otras cuestiones, y me parece que está sucediendo ahora mismo en Tucumán, las tomas estudiantiles de facultades en Tucumán, que han estallado y se han expandido. Yo estuve la semana pasada en Tucumán, son increíbles y son muy conmovidas por lo siguiente: la principal consigna de los estudiantes no es reivindicativa, no es el comedor estudiantil, sino que paren con los abusos de sus compañeras y con la trata y con la violencia hacia la mujer, porque se inician cuando a 2 chicas las violan en las inmediaciones de la universidad. Entonces, este rasgo político,
que es político, no es meramente reivindicativo, a mí me parece muy saludable porque significa que un sector de la sociedad, frente a la inacción del Estado, frente a la inacción de los Alperovich, frente a la impunidad promovida por los Alperovich, dicen, bueno, basta, organizémonos, hagamos todo lo posible para que esto al menos esté sobre el tapete de discusión y se tomen medidas que deben hacerse para que no se siga violando, asesinando o secuestrando a mujeres para la trata. Entonces una pregunta complicada, no sé si tiene respuesta. ¿Por qué siguen ganando todos estos gobernadores? No, yo te decía eso. No, pero te decía justamente, estos mecanismos de dominación a mí me parece que son muy potentes, hacen que suceda esto. Además hay una fuerte ligazón de un aparato estatal ligado a grandes sectores de la población, porque también hay que tener en cuenta que salvo ciertos núcleos de desarrollo industrial, mucha de la población sirve al Estado a través de trabajos no estatales. Entonces hay una ligación muy fuerte entre la permanencia en el Estado y la presencia de estos gobernadores en el Estado. Pero no solamente eso. A mí me parecía que eso que les contaba acerca de Infran yendo con el Estado muestra una posibilidad de dominación ideológica muy potente, muy fuerte, que no permite vislumbrar otra alternativa. Claro, hay mucha persecución a la oposición. Además de eso, claro. Y decime, en Jujuy, ¿qué panorama te encontraste? Y en Jujuy es este mismo panorama. Mira, yo fui es increíble. Por ejemplo, está la mina El Aguilar, ¿no? Que es una mina que sigue teniendo mucha actividad, es una mina que sigue extrayendo muchos productos, muchos minerales, y adentro tiene la intendencia, ¿no? Esa intendencia, el intendente para ingresar o salir de la ciudad tiene que registrarse ante la seguridad privada de la mina. Yo entré con él, digamos, y le pedían los documentos al intendente, porque el poder real lo ejerce la corporación minera, el Aguilar. Y esto, digamos, es lo mismo, ahí yo narro en ese capítulo cómo sucedieron los hechos que culminaron con la muerte de 4 personas por la represión conjunta que hicieron la Policía Provincial de Jujuy y la de las guardias de seguridad de la empresa Ledesma, cuando hubo unos ocupantes de tierras que buscaban en tierras que no tenían ningún tipo de producción un lugarcito para hacer su casita, ¿sí? Ahí hubo una gran represión promovida por el gobierno de Barrio Nuevo, pero que en realidad el poder real lo ejerce Fellner, que hoy volvió a ser gobernador, y mataron a 4 personas. O sea, es otro gobierno que está atravesado por la represión. Bueno, Diego, te agradecemos muchísimo. Es un gran libro, es un libro que tenemos que recomendar, un libro fundamental para entender la política de hoy, ¿no? el que escribió Diego. La verdad que El kirchnerismo feudal, de Editorial Planeta. Una sola cosa solamente, el próximo miércoles a las 7 de la tarde lo vamos a estar presentando acá en la librería del Ateneo de Florida y Corrientes, con la presencia de Beatriz Sarlo y de Jorge Altamira. Reiteramos la fecha. El miércoles 2 a las 18 horas en el Ateneo de Florida. Me parece que puede ser un debate interesante entre Sarlo y Altamira, que me parece que plantea debates también actores de esta situación política. Y hay que aclarar que Beatriz no le presenta el libro a cualquiera, ¿eh? Claro. Beatriz Sarlo es muy rigurosa, sí, esto es y entonces que presente este libro es toda una señal. Es un libro muy importante. Miércoles que viene, ¿a qué hora? 18 horas, el Ateneo, Florida y Corrientes. Para que quede clarito y nadie se lo pierda, El kirchnerismo feudal, de Diego Rojas. Muchas gracias. Muchas gracias.